¿Qué es el momento de una fuerza? Es la medida de la tendencia de una fuerza a hacer rotar un cuerpo. Es la medida de la tendencia a la rotación. Ese es el momento. Entonces, desde el punto de vista de física, el momento es la tendencia a la rotación, aunque el cuerpo no esté rotando. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando las fuerzas no son concurrentes. Cuando nosotros tenemos un sistema de fuerzas en las cuales son paralelas y no están concurriendo en un mismo punto, entonces en este cuerpo tengo yo una fuerza de este lado y otra fuerza de este lado. Entonces, aquí yo tengo el soporte y aquí viene la reacción del soporte hacia arriba. Entonces, esta fuerza va a tender a hacer rotar a esta barra en este sentido. Y esta fuerza va a tender a hacer rotar a esta barra en el otro sentido. Este es prácticamente un sub y baja. Y aunque este punto de aquí esté soldado, el simple hecho de que exista la tendencia a la rotación se le conoce como un momento a la fuerza. Aunque este sistema no esté rotando. Y ahí se establecen dos condiciones. La primera condición, o el sistema está en un equilibrio rotacional o está en equilibrio estático. Si está en equilibrio rotacional, la sumatoria de momentos va a ser diferente de cero y entonces este va a estar girando, ¿no? Y si la sumatoria de momentos es igual a cero, que es el caso que nosotros nos compete en este curso, entonces la sumatoria de estos momentos, ¿sí?, de las tendencias a la rotación con respecto a este punto, va a ser igual a cero. Pues este momento tengo ya la fuerza y desde aquí hasta acá tengo un brazo de palanca, hasta aquí hasta donde está mi eje de rotación. Entonces aquí es donde está mi eje de rotación, hasta donde está la fuerza, tengo una cierta distancia, se le conoce como brazo de palanca, se representa con la letra R o se representa con la letra B. Y el producto de esa fuerza por ese brazo de palanca se le conoce como momento y siempre va a ser referencia al punto a donde estamos haciendo ese momento. Si a este punto le llamamos A, B o C, va a ser con respecto a este punto, o si le llamamos O, va a ser con respecto a este punto. Entonces, el producto de esta fuerza 1 por brazo de palanca 1, ¿sí?, va a ser mi momento 1. Esta que sería mi fuerza 2 por el brazo de palanca 2, sería mi momento 2. Si estos dos momentos están en equilibrio, van a ser iguales. Si esos momentos no valen igual, no tienen la misma magnitud, entonces el sistema va a rotar. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar ese momento positivo. ¿Sí? Eso es por convención. Va a ser positivo si el giro va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y va a ser negativo si va a favor de las manecillas del reloj. Si va en el mismo sentido de las manecillas del reloj, el momento lo vamos a considerar negativo. Y si va en sentido contrario a las manecillas del reloj, el momento lo vamos a considerar positivo. Entonces vamos a tener dos momentos, un momento positivo y un momento negativo. Entonces, del producto de la fuerza por el brazo de palanca, ¿sí?, por ese vector posición, me da un tercer vector. Ese tercer vector, ¿sí?, va a ser aquí en donde se está aplicando el momento. Y vamos a tomar la mano derecha y vamos a señalar con la punta de los dedos en el sentido en el que va la flecha. Y girando los dedos en el sentido hacia donde giraría ese cuerpo, el pulgar nos indicaría ese tercer vector hacia donde iría dirigido. Entonces, si yo multiplico este por este, así, si lo hago girar para acá, y señalo con la mano derecha el sentido de la fuerza que iría hacia abajo y hago girar los dedos hacia la palma, cerrándola al puño, el pulgar indicaría hacia la salida de la pantalla. Entonces, este momento se le conoce como positivo. Y por el contrario, si hago ahora y giro los dedos, ¿sí?, en el sentido en el que iría el giro de rotación que le provocaría esta fuerza a esta barra, ahora el momento, ¿sí?, ese tercer vector iría hacia dentro de la pantalla.
Entonces, así vamos a determinar esos momentos, ¿sale? Entonces, momento de una fuerza con respecto a un punto P. Todos los momentos van a ser con respecto a un punto, lo que les decía hace un momento. Va a ser con respecto al punto P, con respecto al punto A, con respecto al punto O, con respecto al punto Z. Nosotros vamos a bautizar a ese punto de rotación y aquí es desde donde nosotros estamos aplicando el momento. Este es mi eje de rotación, pues a partir de aquí, aquí le vamos a nombrar que sea ABC, X, Y, Z, P u O el nombre que le querramos poner. ¿Okay? Y a partir de ahí vamos a medir el brazo de palanca hasta donde está nuestra fuerza. La condición es de que la fuerza sea perpendicular al brazo de palanca forzosamente. Entonces, el momento desde el punto P va a ser la fuerza por el brazo de palanca, aquí representado con la letra B, o de forma vectorial, el momento desde el punto O, nombrándolo de otra manera, va a ser el brazo de palanca, ¿sí? El vector posición R, cruz, es el producto cruz que ya vimos, por el vector F. Entonces, R cruz F me da el momento desde el punto O, ¿sale? Entonces, cuando nosotros la fuerza no es perpendicular, ¿sí? Al brazo de palanca, ¿cómo logramos la perpendicularidad entre estos dos? ¿Sí? Si el ángulo que existe entre estos dos es el ángulo que forman esos dos vectores, el vector fuerza y el vector R. Entonces, el ángulo interno, para poder obtener la perpendicularidad entre este y este, tenemos que obtenerlo por medio de la función seno del ángulo. Entonces, el seno del ángulo es el que me va a dar la perpendicularidad entre F y R. Entonces, con el solo hecho de yo que multiplique F seno de B, ¿sí? O B seno de F, estoy haciendo perpendicular a este vector con respecto al otro vector, ¿sale? Entonces, este ángulo θ tiene que ser el ángulo interno, ¿sí? Entre esos dos vectores. Entonces, aquí viene este vector, ¿sí? Aquí está el otro. Entre estos dos forman 90, pero si este estuviera inclinado, el ángulo entre los dos sería este de aquí, ¿sí? Y ese producto F por P o F por R, por el seno del ángulo interno entre ellos dos, me da la perpendicularidad, ¿sale? Entonces, ahorita, viendo esta situación, vamos a tener dos condiciones para obtener el equilibrio en un cuerpo rígido. ¿Qué significa que sea un cuerpo rígido? Que es un cuerpo que es indeformable. Entonces, si nosotros le aplicamos una fuerza, por muy grande que sea esa fuerza, ese cuerpo estamos considerando que no está sufriendo deformación alguna. Entonces, esa es la condición en la que nosotros estamos viendo. Lo mismo pasa con las cuerdas, no está sufriendo. Entonces, la primera condición de equilibrio, vamos a esta situación, a donde estamos. Aquí está esta esfera, la cual está pendiente. Pendiente es colgando de 3 cuerdas. Las cuerdas únicamente pueden ser sometidas a fuerzas de tensión. Tensión 1, tensión 2, tensión 3. Y hacia abajo sería el peso W. ¿Ok? Entonces, en este punto están concurriendo todas mis fuerzas. Aquí concurre esta fuerza, concurre la tensión 1 y la tensión 3 y el peso W. En este punto se están centrando todas las fuerzas. Entonces, en este punto, las fuerzas son concurrentes. Los ejercicios que hemos visto hasta ahorita, todos han sido coplanares. Aquí están en el espacio tridimensional. Pero para que se establezca la primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, en el espacio euclidiano, tienen que ser igual a 0. Entonces, al ser concurrentes, se puede hacer uso únicamente de la primera condición de equilibrio. Cuando ya no son concurrentes esas fuerzas, y estamos en una situación así, en donde tenemos una fuerza aquí, y tenemos otra fuerza acá, y tenemos otra fuerza acá, mis fuerzas son paralelas, esta viene para abajo, esta viene para arriba, y esta viene para abajo. Entonces, mi primera condición de equilibrio, pues indica que esta fuerza más esta, sí, están siendo soportadas por este de aquí, que va en sentido contrario. Y la segunda condición de equilibrio establece que la sumatoria de momentos, pues tiene que ser igual a 0. Esta fuerza que viene para acá, sí, producto este brazo de palanca, y esta fuerza que viene para acá, producto este brazo de palanca, tienen que ser iguales.
Entonces, en este momento, cuando tenemos fuerzas paralelas que no son concurrentes en un punto, tenemos que satisfacer esas dos condiciones de equilibrio. Entonces, las fuerzas que inciden sobre él no son concurrentes, ¿sí? Tenemos que satisfacer la primera condición de equilibrio, que es el equilibrio translacional, que es sumatoria de fuerzas es igual a 0, y la segunda condición de equilibrio, que es el equilibrio rotacional, sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Entonces, tanto la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z tiene que ser igual a 0, como la sumatoria de momentos, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. Ahora vamos al concepto de un par de fuerzas. ¿Qué es un par de fuerzas? Es un sistema de dos fuerzas paralelas de la misma magnitud y sentido contrario. Entonces tengo yo esta fuerza 1 que está incidiendo en este punto. Este brazo de palanca es exactamente el mismo que este otro brazo de palanca. Y esta fuerza 2 va en sentido contrario. Entonces, un par de fuerzas indica que este momento tiene que ser igual a este momento. Esta fuerza es igual a esta fuerza. Este brazo de palanca es igual a este brazo de palanca. Tengo dos fuerzas que van en sentidos opuestos y provoca que este cuerpo se mantenga rotando. Entonces, cuando eso ocurre, se dice que estamos hablando de un par de fuerzas. Entonces, un par de fuerzas es un sistema de dos fuerzas paralelas de la misma magnitud y sentido contrario, no colineales, las que producen momentos iguales y de sentido contrario y van a causar el giro o el rotacional, ¿sí? De esta barra. A ese se le conoce como un par de fuerzas. ¿Ok? Y ese efecto lo vemos normalmente en los motores. Todos los motores eléctricos se busca que tengan ese par de fuerzas, que sean iguales para no ocasionar un desbalanceo en los cuerpos de los rotores y sea muy estable el giro. Entonces, vamos a analizar una fuerza. Tenemos una fuerza de 25 newtons, ¿sí? Y vamos a tener una distancia B1, tiene una distancia de 15 centímetros, y una fuerza B2 de 40 newtons. Y tenemos que determinar la distancia B2, ¿sí? Ok, ¿cuál es ese sistema? Es este sistema que está aquí. Entonces conozco mi fuerza B1, mi distancia B1. Conozco mi fuerza B2 y tengo que determinar esta B2, esta distancia B2. Ahora el cuerpo lo tengo pendiente del techo. Este símbolo que está aquí, ¿sí? Este achurado, significa que es un soporte fijo. Aquí tengo una cuerda y prácticamente este es el principio de la balanza que nosotros conocemos. Entonces, aquí soportamos, este es mi eje de rotación. Si esta fuerza, si este momento es mayor, pues va a girar para acá. Si este momento es mayor, va a girar para acá. Si estos dos momentos son iguales, se va a mantener en un equilibrio estático. Y entonces, ¿quién soporta? Aquí viene una fuerza que viene hacia abajo, otra fuerza que viene hacia abajo. ¿Quién soporta estas dos fuerzas? Esta cuerda que va la tensión hacia arriba. Entonces, vamos a determinar esos momentos. Tengo mi primer fuerza, 25 newtons, ¿sí? Distancia 15 centímetros. La fuerza 2, 40 newtons, y hay que determinar esa distancia 2. Entonces, tenemos 25 aquí, 40 acá. 25 más 40 son 65. La cuerda está cargando a estos dos, son 65. Como están verticales, ¿sí? Son paralelas y perpendiculares aquí a la barra. Como consecuencia, este está cargando íntegramente a este y a este de acá. Entonces son 65 lo que está cargando esta de aquí. ¿Sale? Están ya sobre el eje Y. Y vamos a ver con los momentos. Va a ser F1 por B1. Tiene que ser igual o menos F2 por B2. ¿Sale? Entonces la sumatoria de momentos va a ser igual a 0. Segunda condición de equilibrio. Entonces F1 por B1 menos F2 por B2 es igual a 0. Este lo paso del otro lado al otro término. Como tiene negativo, pasa con positivo. F1 por B1 es igual a F2 por B2. Y tenemos que despejar aquí a B2. Entonces este F2 pasa dividiendo. Y me va a quedar B2 únicamente ya. Sustituyo. F1 vale 25. B1 vale 15. Y F2 vale 40. ¿Vale? Y aquí me va a dar en centímetros. Esta distancia va a dar en centímetros. Los newtons con los newtons se me cancelan.
¿sí? Y me va a quedar aquí centímetros. Normalmente las unidades aquí las tenemos que manejar en metros, ¿sí? Para manejar newtons metro, que es las unidades en el sistema internacional. Son los newtons metros. Entonces vamos a multiplicar 25 por 15 entre 40 y 9.375 centímetros. Es lo que nos da.